Bienvenidos al seminario online El sueño de la curación del mieloma, organizado por AEA, la Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia, con motivo del Día Mundial del Mieloma Múltiple. Mi nombre es Marisol Díaz y voy a ser la encargada de moderar esta sesión. Esta jornada nace con el objetivo de ofrecer información a los pacientes con mieloma, así como a la sociedad en general. Para ello contamos con el profesor y doctor Jesús San Miguel Izquierdo, catedrático de hematología y consultor senior de la Clínica Universidad de Navarra, con una trayectoria de 40 años, más de 40 años, dedicado a los pacientes con mieloma múltiple. El doctor tendrá alrededor de unos 20-30 minutos de exposición y una vez termine daremos paso a una ronda de preguntas. Sin más dilación, muchísimas gracias, doctor, por estar aquí y adelante. Buenos días, para mí un placer compartir con ustedes, como tienen la presentación. Pues en 1980 yo defendía mi tesis doctoral sobre subclases de inmunoglobulina en mieloma múltiple y factores pronósticos. Ya ha llovido desde entonces. Y en efecto, este es el título de la charla, El sueño de la curación del mieloma. Un camino largo y tortuoso, pero que al final de esta cuesta se ve que llegamos probablemente o estamos llegando a la meta. El mieloma múltiple es la segunda neoplasia hematológica más frecuente, con aproximadamente 4 a 5 casos nuevos cada año por 100.000 habitantes. Es decir, que en España se estarían diagnosticando entre 2.500 y 3.000 nuevos casos cada año con mieloma múltiple. Si ahora pensamos que la supervivencia del mieloma, como luego veremos, ha aumentado mucho, eso quiere decir que hay muchas personas en España con mieloma múltiple. La incidencia del mieloma aumenta con la edad, de forma que el 80% de los pacientes tienen más de 60 años. Si bien es cierto que yo veo muchos pacientes jóvenes, quizá por segundas opiniones, etcétera, gente con 40, con 30 años, con 20 y tantos años. Pero eso no es lo habitual. El curso clínico, claro, se ha referido como una enfermedad en la que la mayoría de los pacientes responden, pero vuelven a recaer, vuelven a responder. Bueno, el sueño nuestro es que las respuestas no se asocien a recaídas. Y con los tratamientos actuales, la supervivencia a 5 años estaba entre el 50 y el 90%. Hoy, si alguien dice que tiene una mediana de supervivencia de solo 5 años, pues diría que es muy corta, porque tenemos ya supervivencias mucho más largas y en torno a quizá un 30% de pacientes que pueden estar potencialmente curados, si entendemos por curación que estén libres de progresión de la enfermedad más allá de los 10 años desde que se efectuó el diagnóstico. Aquí, como ven, refleja lo que les acabo de señalar. ¿Cuál es la frecuencia del mieloma en función de los grupos de edad? Y ven cómo se va acumulando en la década de finales de los 60, los 70 y los 80. El mieloma múltiple es una enfermedad de la médula ósea. En la médula ósea tenemos la célula plasmática, que es imprescindible. Todos tenemos células plasmáticas, porque es la que se encarga de producir los anticuerpos. Hoy con el COVID hemos aprendido la palabra anticuerpos. Tengo, no tengo anticuerpos. Bueno, pues la célula que produce los anticuerpos es la célula plasmática. Lo que pasa es que esas células plasmáticas producen, las células plasmáticas normales en nuestro organismo, producen una diversidad enorme de anticuerpos, de inmunoglobulinas. Mientras que en el mieloma lo que ocurre es que una de esas células plasmáticas se va a transformar y va a dar lugar a un clon de células hijas todas idénticas, como se ve aquí en la figura. Todas estas células plasmáticas son idénticas. Por tanto, todas producirán la misma inmunoglobulina, la misma proteína monoclonal. Y este es uno de los signos característicos, el pico monoclonal que aparece en los pacientes con mieloma en el suero, en la sangre. Esa proteína es importante porque tiene 2 cadenas pesadas y 2 ligeras. La parte de la cadena ligera se puede eliminar por la orina y dar lugar a un fallo renal. Por eso siempre les decimos a los pacientes que beban mucha agua para tener libres los túbulos renales. O si se acumula mucha proteína puede haber viscosidad. O la proteína puede tener una capacidad de depositarse en tejidos y dar lugar a amiloidosis. Pero a la vez, si se acumulan muchas células plasmáticas, que insisto, este es el origen del mieloma.
La enfermedad no es la proteína, la enfermedad es el acúmulo de las células plasmáticas. Bueno, pues esas células plasmáticas van a infiltrar la médula ósea y van a desplazar a las otras células hematopoyéticas. Y por eso los pacientes con frecuencia, con mieloma, tienen anemia o trombopenia, pero especialmente anemia. A la vez, las células plasmáticas liberan una serie de sustancias que pueden activar al osteoclasto. El osteoclasto, nosotros tenemos en nuestro organismo dos células para el hueso, el osteoclasto que destruye, el osteoblasto que forma el hueso. Bueno, pues la célula mielomatosa segrega factores que activan al osteoclasto, con lo cual se destruye hueso. Por eso los pacientes con mieloma tienen dolor óseo, porque hay destrucción ósea, o compresiones neurológicas, porque hay aplastamientos vertebrales, o puede haber hipercalcemia si se destruye mucho hueso, que también puede favorecer el fallo renal. Además, como la inmunoglobulina es monoclonal, eso quiere decir que estas células están produciendo un mismo tipo de inmunoglobulina, las otras inmunoglobulinas descienden, las normales descienden. Por eso los pacientes con mieloma tienen inmunodeficiencias y tienen más riesgo de infecciones que también pueden abocar a un fracaso renal. Por tanto, este es el cuadro clínico del mieloma: infiltración de la médula ósea, con posible anemia, destrucción ósea, mayor riesgo de infecciones, la banda monoclonal en la sangre, que puede favorecer la aparición de una insuficiencia renal o depósito amiloidótico. ¿Cuáles son los factores pronósticos más relevantes del mieloma? Los factores pronósticos los podemos dividir en dos grupos: factores propios del tumor y factores específicos del paciente. Los propios del tumor vienen principalmente identificados por las alteraciones genéticas de la célula plasmática. Ojo, estas no son las alteraciones de los genes que uno transmite a los hijos, no, son los cambios genéticos que hacen que se desarrolle ese clon tumoral. Y el tener una citogenética adversa conlleva un pronóstico malo. Una masa tumoral elevada, un estadio avanzado, una LDH elevada, la presencia de células circulantes, la presencia de enfermedad extramedular, todo esto refleja una alta masa tumoral y lleva peor pronóstico. O la resistencia al tratamiento, que no se responda bien o que quede enfermedad residual positiva, que luego veremos. Y luego tenemos los factores específicos del paciente, como son la edad, las comorbilidades, la fragilidad. En los pacientes jóvenes, lo más importante en el pronóstico es la genética, mientras que en los pacientes mayores, como pueden ver, tan importante como la genética es el estadio de la enfermedad y, sobre todo, el estado general del paciente. Bien, el título de mi charla era la curación del mieloma. Y para curar el mieloma, yo les propongo 5 pasos. Los 2 primeros son investigar los mecanismos que causan la enfermedad y utilizar técnicas de alta sensibilidad para medir la eficacia del tratamiento. Vamos a ver cuáles son los mecanismos que causan la enfermedad. En primer lugar, tenemos el compartimento clonal, el clon este de células plasmáticas, que se altera genéticamente, pero que a la vez recibe señales del micromedio ambiente donde crece que le hace más resistente al tratamiento. Por otro lado, tenemos la presencia de células circulantes que son responsables de la diseminación y de la enfermedad extramedular. Y por otro lado, tenemos que puede ser que después del tratamiento nos queden células residuales que son responsables de las recaídas de la enfermedad. Por tanto, si nosotros queremos ganar la batalla contra el mieloma, tenemos que investigar sobre estos 4 talones de Aquiles: el compartimento clonal, el micromedio ambiente con la inmunovigilancia, las células circulantes y la enfermedad residual. Miren, sobre la enfermedad residual me van a entender muy bien. Una persona en condiciones normales, en su médula ósea, hay un 3-4% de células plasmáticas. Puede que les parecerán poquitas, pero claro, como hay millones de células en la médula ósea, 3-4% de millones, pues son muchas células. Bueno, pero el porcentaje es bajito, 3-4%.
y esas células plasmáticas son normales. Cuando el mieloma se presenta, el paciente puede tener un 40%, un 50% de células plasmáticas. Pues bien, ese paciente con un mieloma con un 40 o un 50% de células plasmáticas, le trato y consigo erradicar la mayoría de las células plasmáticas. Y le quedan después del tratamiento, pues 3% de células plasmáticas. Y hasta ahora decíamos, está en remisión completa porque tiene las mismas células plasmáticas que una persona normal. Pero esas que me quedan, ese 3%, ¿son normales o son patológicas? Miren, hace 20 años, el Grupo Español por primera vez publicaba una técnica para diferenciar las células plasmáticas normales de las mielomatosas. Y hoy, cuando a ustedes les examinan después del tratamiento, no basta que les digan solo te quedan 2%. Tienen que preguntar, ¿ese 2% son normales? Porque si son normales, irá muy bien, pero si son anormales, irá mal. Por eso, este es el concepto de enfermedad mínima residual. Déjeme que pase a la diapositiva anterior, porque cuando me dicen que me queda solo el 2%, me están hablando de la parte superior del iceberg, pero me puede quedar enfermedad residual aquí abajo. Y hoy sabemos que tanto en los pacientes sometidos a trasplante como en los no sometidos a trasplante, los pacientes que les queda enfermedad residual en azul tienen mucho peor pronóstico que a los que no les queda enfermedad residual. Y tenemos que llegar a la máxima sensibilidad. Tenemos que llegar a detectar una célula tumoral entre 1 millón de células normales y tenemos que llegar a decir que no quedan células residuales, porque fíjense la diferencia de supervivencia en función de que no me queden células residuales o que me queden células residuales. Por tanto, es clave el conseguirlo. Y muchas veces yo insisto que mi objetivo es que no me queden células residuales. Pero cuando estoy delante de un paciente y le digo, pues no veo células residuales, le digo, ojo, esto no quiere decir que no quede alguna, porque la infiltración en la médula ósea es un poco parcheada, es como un tablero de ajedrez, y a lo mejor la zona que yo he pinchado no es la más representativa. Por eso hay que volver a repetir la médula y hay que hacer controles periódicos. Pero la guía es la enfermedad residual positiva. Si me quedan células residuales, eso es incuestionable. Algo tengo que hacer porque si no voy a recaer más pronto. Y esto es tan importante. Aquí tienen una foto con el doctor Bruno Paiva, porque en abril, el 12 de abril de este año, la Agencia Americana del Medicamento, la FDA, aprobó por 12 votos a favor y ninguno en contra que a partir de ahora se pueda utilizar este concepto de la enfermedad residual para la aprobación de fármacos. Miren, ahora mismito estamos embarcados en un ensayo clínico en el cual se está comparando en pacientes de nuevo diagnóstico el valor del trasplante autólogo frente a los CAR T-cells que luego voy a comentar. Cuando tengamos los resultados de este estudio, en términos de cuánto dura la respuesta, que es la supervivencia libre de progresión, la duración de la respuesta, probablemente nos vayamos a 8 o 10 años. En cambio, la enfermedad residual la podemos medir al año. Y la FDA lo que ha dicho, si vosotros me demostráis que esto es mejor que esto al año, en términos de enfermedad residual, puedo aprobar condicionalmente este fármaco para los pacientes. Tercera estrategia, detección e intervención precoz. Tratar la causa antes de la que sintomatología aparezca. Ustedes saben, casi todos, que el mieloma activo está precedido por dos situaciones premalignas. Una, las gammapatías monoclonales de significado incierto, que es un estadio muy inicial, y no todos los enfermos, solo una minoría acaban transformándose a mieloma múltiple, y luego el mieloma quiescente, que es un estadio intermedio entre gammapatía y mieloma activo. Aquí el 10% de los mielomas quiescentes se transforman cada año a mieloma activo. Y nosotros sabemos que 10%, que dentro de los mielomas quiescentes hay algunos que llamamos de alto riesgo. Esos quiescentes que todavía no son activos, pero que tienen un alto riesgo de transformación. Y definimos el alto riesgo porque la mitad de ellos en 2 años se van a transformar. ¿Y qué criterios
tenemos para definir un quiescente de alto riesgo de progresión? Pues que la banda monoclonal sea muy alta, que la infiltración en médula ósea sea más del 20%, que el cociente de cadenas ligeras libres sea alto. Si tienen 2 de estos criterios o 3, esto tiene un alto riesgo de transformación. Pero hay otros criterios, y es que el componente monoclonal vaya subiendo a lo largo de los controles, porque en los mielomas quiescentes nosotros no les tratamos generalmente, les vamos siguiendo, pero si va aumentando el componente, o que haya muchas células circulantes, o que haya genética de alto riesgo, o que empiece a haber ya lesiones focales en la resonancia, todo esto me puede alertar de que es un paciente de alto riesgo. Y ahora, hace ya más de 10 años, nosotros, el grupo español, hacía un estudio clínico, un ensayo clínico totalmente pionero en el mundo. Y era tratar mielomas quiescentes de alto riesgo con, en este caso, lenalidomida en la mitad de los pacientes, y a la otra mitad de los pacientes no les tratábamos como es el estándar. ¿Qué es lo que ocurrió en este ensayo? Ahora con un seguimiento de más de 12 años. Pues en el grupo que no les tratábamos, la mediana de tiempo hasta que progresaron a mieloma activo fue de 2 años. El 50% se transformaron en 2 años. Y a los 5 años se ha transformado el 90%. Mientras que en los pacientes a los que dimos lenalidomida, la mediana de tiempo hasta la progresión está cerca de 10 años. Es decir, hemos ganado 7 años libres de progresión en estos pacientes y además hemos reducido un 43% el riesgo de muerte. Esto nos ha estimulado a hacer otro paso más y es tratar los quiescentes ya como si fueran mielomas activos con trasplante. Y el objetivo en estos pacientes es conseguir que mantengan a los 5 años una enfermedad residual negativa. Bueno, y ya me centro en la última parte de mi charla, que va a estar dedicada ya al tratamiento. Hasta ahora he introducido que hay que conocer la patogenia, por qué se forma la enfermedad. Tenemos que tener técnicas de mucha sensibilidad, la técnica de enfermedad mínima residual, para ver que no me queden células residuales. Tenemos que detectar en los mielomas quiescentes los de alto riesgo, porque a lo mejor podemos hacer una intervención precoz terapéutica. Y ahora vamos a ver cómo tratar a nuestros pacientes. Esta diapositiva muestra la evolución del tratamiento del mieloma. 1844. Se diagnostica el primer paciente con mieloma múltiple, Mr. Alexander McBean, y miren que le trataron con opio, que está muy bien, le dieron hierro y quinina, probablemente tenía anemia, le pusieron sanguijuelas, esto no está muy bien, y le pusieron un corsé, lo cual está muy bien, pero ningún fármaco activo. Pasan más de 100 años, hasta 1960, en el que se descubre el melfalán por médicos rusos y lo publican en una revista americana, indicando que la ciencia tiene que estar al margen de la política. Entonces Rusia y Estados Unidos era plena guerra fría. El melfalán se establece como el fármaco de elección para el mieloma, junto con los corticoides. Se buscan otros fármacos, pero ninguno de ellos acaba siendo realmente eficaz. Y quizá el paso más importante desde el 1960 hasta el año 2000 es el utilizar el melfalán a altas dosis en el trasplante autólogo de médula ósea. Pero seguimos con el melfalán, no hay más fármacos. A partir del año 2000, cambio radical. Primero es la talidomida, después bortezomib, Belcade, después lenalidomida, después daratumumab, elotuzumab, carfilzomib, pomalidomida y muchos más fármacos, y entramos ahora en la era de la inmunoterapia. Y esto es lo que ha hecho que las curvas de supervivencia vayan subiendo cada vez más. Y hoy en día no sabemos cuántos pacientes estarán libres de progresión a los 10 años porque nos hace falta 10 años más de perspectiva. Miren, en los últimos 20 años se han aprobado 19 fármacos. Esta es la lista de fármacos o combinaciones de fármacos que han sido aprobados en los últimos 20 años. ¿Qué quiero decir? Un cambio absoluto de paradigma, una clara ventana a la esperanza para los pacientes con mieloma.
¿Cómo tratamos a un paciente con mieloma de nuevo diagnóstico candidato a trasplante hoy en día en España? Utilizamos 3 fármacos, un inhibidor de proteasoma, que generalmente es Velcade, podría ser también carfilzomib, pero eso no está aprobado para primera línea, junto a talidomida o mejor lenalidomida, corticoide, y recientemente se ha demostrado que es muy útil que lleve también un anticuerpo monoclonal anti-CD38. Por tanto, nuestro estándar generalmente es esta cuadrupleta. Después al paciente, después de 4 o 6 ciclos de inducción, se le somete a trasplante autólogo con altas dosis de melphalan. Si fuera un mieloma de alto riesgo genético, le haríamos un doble trasplante. Si el paciente tiene enfermedad residual negativa en nuestro centro, pasa directamente a mantenimiento, mientras que si la enfermedad residual es positiva, le hacemos consolidación con algo diferente de lo que haya recibido para tratar de erradicar la enfermedad e ir al mantenimiento ya en la mejor condición posible. En Estados Unidos les gusta poco el trasplante y algunos quieren solo utilizar las cuadrupletas. Bueno, no me voy a oponer a ello, pero sí les recomendaría que si tras 10 ciclos sigue quedando enfermedad residual, vuelvan a pensar en el autotrasplante. ¿Y cómo tratamos a los mielomas que no son candidatos a trasplante? Miren, aquí estoy poniendo muchas veces el término supervivencia libre de progresión. Déjenme que se lo vuelva a explicar. Y es la mediana. Supervivencia libre de progresión es el tiempo que transcurre desde que yo inicio el tratamiento y el paciente empieza a responder hasta que ese tratamiento deja de ser eficaz y vuelve a recaer el paciente. ¿De acuerdo? Por tanto, es el tiempo que nos mide la calidad y la duración de toda la primera línea de tratamiento. Y normalmente lo referimos como mediana. La mediana es la mitad de los pacientes. La mitad de los pacientes, si aquí pongo una mediana de 34 meses, quiere decir que la mitad de los pacientes les ha durado más y a la otra mitad menos. Y justo el punto de corte está en 34 meses. Bueno, con VMP y con lenalidomida dexa, que han sido los 2 estándares durante mucho tiempo, Velcade, melphalan, prednisona y lenalidomida dexametasona, la mediana de supervivencia libre de progresión, la duración de la primera respuesta era en torno a 2 años. Cuando se han utilizado tripletas, ha subido a 3 años. Y cuando se ha metido el anticuerpo monoclonal daratumumab con lenalidomida y dexametasona, a los 60 meses, a los 5 años, más de la mitad de los pacientes están libres de progresión. Y si se hiciera una tripleta como para la inducción del trasplante, VRD o KRD, datos recientes presentados en el Congreso Europeo, más anti-CD38, esta duración de la primera línea puede ser todavía mayor. ¿Y por qué eso es importante? Miren, esta es una diapositiva que muestra a la izquierda datos de Inglaterra y a la derecha datos de Australia. Países muy desarrollados teóricamente. Pero fíjense que después de la primera línea hay un 34% de pacientes que se pierden para recibir la segunda línea. Y para la tercera línea un 23% adicional. Es decir, que a la tercera línea hemos perdido más del 50% de los pacientes. Y en Australia, en mayores de 70 años, solo el 35% reciben más de 2 líneas de tratamiento. Esto no ocurre en España probablemente, pero ¿cuál es mi mensaje? Que todo el énfasis hay que hacerlo en la primera línea de tratamiento, hay que dar lo mejor y también en la primera recaída. Ahí hay que poner todo el esfuerzo. Bien, en la última parte yo voy a centrarme fundamentalmente en los nuevos fármacos. Y tenemos nuevos inmunomoduladores. Teníamos la talidomida, la lenalidomida, la pomalidomida y ahora vienen 2 nuevos más. La iberdomida y el CC92480. 2 nuevos inmunomoduladores. Tenemos selinexor, un inhibidor de esportina, que hace que los genes supresores se queden dentro de la célula. Tenemos un agente alquilante nuevo, melflufen, y tenemos un inhibidor de la apoptosis, venetoclax. Pero la mayor revolución viene de la inmunoterapia. Déjenme que comparta con ustedes mi visión sobre la inmunoterapia. A mí me gusta decir que el cáncer no debería de existir. En esta diapositiva, yo aquí les estoy mostrando un tumor, ¿vale? Aquí ven, tumor. Y cuando
el tumor se desarrolla y tenemos las células tumorales. Estas células tumorales se liberan antígenos tumorales. Estos antígenos tumorales son reconocidos por nuestro sistema inmunológico, por las células dendríticas, células presentadoras de antígenos, que se los van a mostrar a nuestros linfocitos T. Nuestros linfocitos T son nuestros soldados de la defensa. Inmediatamente estos linfocitos se van a activar y van a ir a buscar a la célula tumoral, van a circular por los vasos sanguíneos, van a infiltrar la zona tumoral, van a reconocer a las células tumoral y las van a destruir. Por tanto, el cáncer no debería de existir. Si nuestro sistema inmune funciona, el cáncer no debería de existir. ¿Por qué existe? Porque la célula tumoral desarrolla mecanismos para ocultarse y para que no la reconozcan nuestros soldados, nuestros linfocitos T. Y además tenemos otro peligro, y es que estos linfocitos T nuestros acaban muchas veces estando exhaustos y no son capaces de atacar. Necesitamos linfocitos más vivos y aquí es donde viene la inmunoterapia. A la inmunoterapia la podemos atacar desde el punto de vista químico, entre comillas, mediante anticuerpos o mediante el punto de vista celular. Mediante el punto de vista de anticuerpos, tenemos anticuerpos conjugados. Ya todos han oído hablar de daratumumab y satusimab, que son frente al antígeno CD38, pero la célula plasmática tiene más antígenos. Por ejemplo, el BCMA, B-Cell Maturation Antigen. Y tenemos hoy un anticuerpo que conjuga una toxina para detectar el BCMA y tiene capacidad de destruir a la célula tumoral. Y tenemos anticuerpos biespecíficos que tienen una parte de capacidad de anticuerpo de reconocer a la célula tumoral, pero a la vez tienen otra parte en la cual reconocen al linfocito T, a este linfocito T que estaba aquí exhausto, y lo que hacen es aproximarle a la célula y darle nueva vida para que destruya. Pero quizá la mayor revolución viene con los CAR T-cells. ¿En qué consisten los CAR T-cells? Miren, nosotros tenemos nuestros linfocitos exhaustos que no pueden destruir al tumor, pero a alguien muy listo se le ocurrió lo siguiente: y si yo cojo del enfermo linfocitos que están exhaustos, los cojo aquí, y por ingeniería genética les transformo y les meto un elemento para detección de la célula tumoral, y luego le meto dos elementos de activación, como dos bombas dentro y entonces este linfocito va a tener la capacidad de reconocer a la célula tumoral y va a tener la capacidad de ser explosivo. Esos linfocitos que los he modificado genéticamente los expando en el laboratorio y se los vuelvo a introducir al paciente. Con esta estrategia estamos viviendo de nuevo otros resultados apasionantes, igual que con los anticuerpos conjugados y con los anticuerpos biespecíficos. Y es que pacientes que habían recibido 6 líneas de tratamiento, 7 líneas de tratamiento, que ya no tenían ninguna posibilidad, hoy en día, con tratamientos con anticuerpos conjugados, biespecíficos, con CAR T-cells, pueden tener, después de 7 líneas de tratamiento, una mediana libre de progresión de más de 3 años. Una supervivencia global del 63% de los 3 años. Es decir, algunos de estos pacientes incluso pueden estar curados. Con estos resultados, inmediatamente lo que se está haciendo son ensayos en líneas precoces, en pacientes que solo habían recibido 2, 4 líneas o 1, 3 líneas, y ven cómo va aumentando la supervivencia en estos pacientes. Y el siguiente paso, por ejemplo, con los CAR-T, lo mismo que van a verlo con los anticuerpos bioespecíficos, está siendo utilizado en pacientes de nuevo diagnóstico, tanto candidatos a trasplante como no candidatos a trasplante, o en pacientes que tienen una respuesta subóptima después del trasplante. Y lo mismo, les decía, en nuevo diagnóstico con los anticuerpos biespecíficos. Y el grupo español tiene un ensayo con estos anticuerpos biespecíficos en pacientes de nuevo diagnóstico de alto riesgo genético. Por tanto, yo lo que he tratado de hacer a lo largo de estos 20 minutos es mostrarles cómo
el progreso en la biología del mieloma nos permite identificar factores pronósticos que indican que el mieloma no es una sola enfermedad, sino varias enfermedades. Y esto, junto al descubrimiento de nuevos fármacos, con un mecanismo de acción singular, va a permitir individualizar el tratamiento y lograr que muchos pacientes puedan curarse. Yo quiero prestar especial reconocimiento al Grupo Español de Mieloma, que está distribuido por toda la geografía española, más de 80 centros, y este Grupo Español de Mieloma ha sido capaz de transformar el conocimiento a nivel internacional, modificando los criterios de respuesta que propuso el doctor Bladé, la clasificación internacional del mieloma que propusimos junto con el doctor Grape, identificar supervivientes a largo plazo, identificar los mielomas quiescentes de alto riesgo, hacer nuevos criterios diagnósticos para el mieloma precoz, el concepto de enfermedad residual, cambiar los criterios de respuesta a enfermedad residual, introducir nuevos esquemas de tratamiento como VMP, VTD, VRD, intervención precoz, pomalidomida-dexa, panovinostat, daratumumab, VMP o CAR T-cells. Todas estas contribuciones no son ni más ni menos que nuestro compromiso por intentar integrar la investigación. Me gusta poner esta diapositiva de aquí, de nuestro centro, donde aquí está la clínica aquí en el centro de investigación, lo mismo que está en muchos de los hospitales de España, porque solo esa integración entre la investigación clínica y la básica al servicio del paciente nos hará mantener esta sonrisa a todos, médico, a la familia y a la propia paciente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por esta ponencia. Voy a dar paso ahora a las preguntas, ¿vale? Voy a comenzar con la primera. Bueno, es un paciente que dice que le han hecho un trasplante de médula ósea con buenos resultados. Le han dicho que está en remisión ya. Su pregunta ¿es posible que el mieloma múltiple no vuelva a aparecer nunca? Es posible. Sería muy bueno saber si, aparte de estar en remisión, tiene enfermedad residual negativa y también el PET, que es otra de las pruebas de imagen que es muy importante hacer después del tratamiento, que también sea negativo. Vale, perfecto. Supongo que eso ya Porque estos datos, si son negativos, se asocian a una duración mucho mayor de la respuesta. Perfecto. Y voy a ir con la segunda pregunta que tenemos. También es, bueno, no sé si es paciente o familiar, pero la pregunta que hace es, bueno, el CAR-T es una terapia que se puede administrar en todos los pacientes de mieloma múltiple o hay que cumplir algún tipo de requisito más específico. Sí, hoy por hoy en los CAR-Ts, como he comentado, se están investigando en líneas precoces, pero la aprobación es para pacientes en recaída y que cumplan una serie de criterios. Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias. No tenemos más preguntas. Siempre animamos a las personas, pacientes, familiares que vean el seminario a posteriori, que si la tienen, que nos la hagan llegar y nosotros nos encargamos de o trasladársela para que pueda dar la respuesta. Muchísimas gracias una vez más por este tiempo y por la exposición. Un placer. Un placer. Hasta la próxima.